En el corazón de una antigua librería, donde el tiempo parecía haberse detenido, Lucía se movía con cautela entre estantes repletos de libros que guardaban secretos de generaciones pasadas. El silencio era abrumador. Cada rincón emanaba una energía casi palpable, como si los ecos de historias nunca contadas susurraran a sus oídos. La luz matutina filtraba a través de las ventanas, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire, creando un espectáculo mágico que solo ella podía apreciar. Sus pasos sobre el suelo de madera resonaban suavemente, cada crujido un recordatorio de la fragilidad de ese espacio sagrado. En el centro de la sala, una grieta en la pared capturó su atención. No era simplemente una fisura, pulsaba con vida propia, expandiéndose y contrayéndose como si respirara. Un escalofrío recorrió su espalda, mientras sus dedos acariciaban el borde del cuaderno que sostenía. Cada página leída en las últimas semanas convergiendo en ese instante decisivo. Era como si las historias que había absorbido en su mente estuvieran esperando este momento, unidas en un destino que desafiaba la lógica. El aire alrededor de la grieta estaba impregnado de un aroma particular, una mezcla de polvo antiguo y una fragancia indefinible que evocaba recuerdos de bosques húmedos en invierno. Lucía se inclinó, intentando desentrañar el enigma. ¿Era esta grieta una puerta a otra dimensión? ¿O un fragmento de tiempo suspendido en un mundo donde la lógica no aplicaba? Su mente le decía que retrocediera, que el temor debía guiarla, pero su corazón, un incansable explorador, la instaba a acercarse. Al agacharse, notó que los libros a su alrededor estaban dispuestos de manera extraña, como si un ente desconocido hubiera reordenado sus posiciones mientras ella se distraía. Sus ojos destellaban con curiosidad, buscando un patrón en los lomos, en los títulos, en las palabras. Quizás la grieta no era una simple anomalía arquitectónica. Tal vez era un mensaje, un recordatorio de que el tiempo podía ser un juego peligroso para aquellos que no escuchaban sus susurros. Mientras su mirada se perdía en las sombras proyectadas por la grieta, se dio cuenta de que no estaba sola. Aunque la librería estaba vacía de presencia humana, sentía el peso de las memorias de aquellos que habían estado allí antes. Alegría, miedo, arrepentimiento, esperanza. Todas esas emociones habitaban en cada rincón, en cada estante, en cada libro que se resistía a permanecer en el silencio. Cerró los ojos, inhalando profundamente, buscando calmar el torbellino de sentimientos que la invadía. Cada decisión que había tomado la había llevado a ese umbral, al borde de una revelación que no podía comprender del todo. Pero en lo profundo de su ser, sabía que retroceder no era una opción. Algo en su interior le susurraba que debía cruzar ese umbral invisible, aunque no supiera qué había al otro lado. Un movimiento sutil a su lado hizo que abriera los ojos de golpe. La grieta vibraba, resonando con su presencia. Lucía retrocedió un paso, pero la curiosidad era más poderosa que el miedo. Extendió una mano hacia la fisura, sintiendo cómo el aire frente a ella vibraba. Un susurro casi inaudible emergía de la grieta, entrelazándose con los ecos de la librería. No eran palabras claras, sino un mensaje profundo y antiguo, reclamando ser descubierto. Con un temblor en las manos, Lucía colocó su dedo sobre la superficie irregular de la grieta. En ese instante, un estremecimiento recorrió la habitación. Las sombras se alargaron, los libros crujieron, y el tiempo pareció doblarse sobre sí mismo como un mapa arrugado. Su corazón latía con fuerza, mientras una inquietante pregunta invadía su mente. ¿Estaba realmente preparada para lo que estaba a punto de revelar la grieta del tiempo? Extraño se alzaba desde el suelo, Lucía sintió cómo sus dedos se erizaban y sus pasos se volvían vacilantes en la penumbra de la librería. Cada sombra proyectada por la grieta parecía cobrar vida, danzando con un ritmo que ella no podía comprender, pero que palpitaba en lo profundo de su pecho. La atmósfera estaba cargada de un misterio palpable, y el aire fresco que entraba por la ventana se mezclaba con la tensión que impregnaba la habitación. Sus ojos recorrieron nuevamente la librería, pero todo parecía distorsionarse. Los estantes familiares se alargaban y torcían, como si la realidad estuviera cediendo ante algo más grande.
Los libros antiguos parecían susurrarle, cada uno con un murmullo único, una historia que exigía ser escuchada. Lucía comprendió que no podía confiar solo en lo que veía. Debía escuchar también lo que sentía, porque la librería latía con una vitalidad que desbordaba la lógica y el tiempo. Se agachó frente a un estante bajo y tomó un libro polvoriento que nunca había notado antes. La tapa de cuero gastado no tenía título visible. Al abrirlo, se encontró no con palabras, sino con una serie de símbolos que parecían cambiar sutilmente al observarlos. Su respiración se hizo más lenta, consciente de que estaba en un umbral crítico. Lo que tenía ante ella no solo pertenecía a un pasado olvidado, sino que interactuaba con su presente y tal vez con su futuro. La grieta no era un simple defecto estructural, era un punto de convergencia, un lugar donde el tiempo se doblaba y revelaba secretos a quien estuviera dispuesto a percibirlos. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de asombro y respeto. Avanzó un paso más hacia la grieta, inclinándose ligeramente para mirar su interior. Allí, entre sombras y una luz azul que emanaba de la fractura, distinguió formas que se movían con vida propia, figuras humanas borrosas que susurraban, gesticulaban, atrapadas entre instantes distintos. Cada gesto de esas figuras contenía un fragmento de historia, un recuerdo encapsulado que Lucía apenas podía comprender. Sintió que cada fragmento resonaba con su propia vida, con decisiones pasadas y aquellas que aún debía enfrentar. La grieta era un espejo del tiempo, un recordatorio de que cada acto, cada elección, llevaba un peso que trascendía la percepción inmediata. Lucía respiró hondo, dejando que el aire fresco se mezclara con la tensión de la habitación. Cada sonido se amplificó, el crujido de la madera, el roce de las páginas que pasaban solas, el susurro constante de la grieta. Mientras sus ojos seguían las figuras en movimiento, comprendió que no podía simplemente mirar, debía decidir. De alguna manera, la grieta le ofrecía una elección que podría alterar no solo su presente, sino también todo lo que la librería había guardado durante siglos. Con el corazón acelerado, Lucía se acercó más, llevando el libro al borde de la grieta. Algo en el aire cambió. Un calor sutil y una vibración casi imperceptible recorrieron la habitación, anunciando que algo estaba a punto de suceder. Sus pensamientos se entrelazaron con el murmullo de los libros y el suspiro del tiempo. Sabía que una decisión estaba cerca, y que lo que eligiera revelar podría marcar un antes y un después. Justo cuando estaba a punto de tocar la grieta nuevamente, un sonido metálico resonó detrás de ella, un golpe seco, proveniente de la parte más profunda de la librería, que la obligó a girar rápidamente la cabeza. Su mirada se encontró con la penumbra del pasillo, donde algo se movía, aunque no podía discernir qué era. Un escalofrío recorrió su espalda, y por un instante, todo el tiempo, toda la historia contenida en la grieta, pareció suspenderse, dejándola atrapada entre lo desconocido y su destino. Lucía parpadeó varias veces, tratando de enfocar la penumbra del pasillo. La luz de la grieta azul se reflejaba tenuemente sobre los estantes, proyectando sombras que parecían moverse con voluntad propia. El aire en la librería estaba impregnado de un aroma a libros viejos, un maíz de papel amarillento y tinta que la transportaba a épocas olvidadas. Sus músculos estaban tensos. Cada fibra de su cuerpo le decía que retrocediera, que huyera. Pero algo más profundo, un instinto silencioso, la mantenía inmóvil, aferrada a la certeza de que debía continuar. Un crujido más fuerte resonó desde el fondo de la librería, como si las mismas paredes quisieran advertirle. Lucía giró lentamente, intentando localizar el origen. No había nadie visible, y sin embargo, la sensación de que algo la observaba era innegable. Como si 1000 ojos invisibles la escrutaran desde la penumbra. Sus manos temblaban mientras sostenía el cuaderno, que ahora parecía más pesado, como si cargara con todo el peso del tiempo contenido en la grieta. Sus páginas vibraban ligeramente, como si quisieran revelar algo que ella aún no estaba lista para comprender.
con cada paso que daba hacia la grieta, sentía el calor extraño que emanaba de la fractura, una calidez que contrastaba con el frío gélido que le recorría la espalda. Cada vez que se acercaba, los susurros se intensificaban, formando palabras incompletas, frases suspendidas entre el pasado y el presente. Lucía no comprendía todo, pero podía percibir la emoción detrás de cada sonido. Miedo, esperanza, arrepentimiento, perdón. Todo estaba contenido allí, atrapado en un instante que no pertenecía únicamente a ella, sino a todos los que habían cruzado esa librería antes, dejando huellas de sus historias. De pronto, un destello azul recorrió la grieta, más intenso y rápido que antes. Lucía sintió como si el tiempo mismo se hubiera comprimido en ese instante. Las figuras que danzaban en su interior parecían acercarse, más definidas, casi tangibles. Su corazón latía con fuerza, mientras un pensamiento único se abría paso en su mente. ¿Y si todo lo que había aprendido hasta ahora era apenas un fragmento de algo mucho mayor, algo que la grieta estaba a punto de mostrarle? Un escalofrío recorrió su espalda y su respiración se volvió más rápida. En el silencio profundo que siguió, escuchó un susurro claramente distinguible, su nombre. Lucía. Era un eco que vibraba en el aire, rasgando la muralla del silencio. Giró la cabeza instintivamente, pero no había nadie. La grieta brillaba con fuerza, y por un instante, todo el espacio entre los estantes se llenó de luz azul. Sintió una atracción irresistible, un llamado que no podía ignorar. Cada parte de su ser le decía que la respuesta estaba allí, que la librería, la grieta y el cuaderno estaban conectados en un punto donde pasado, presente y futuro convergían. Y entonces un sonido seco, metálico y rítmico volvió a resonar detrás de ella, más cercano esta vez. Lucía giró el rostro, con el corazón desbocado, y vio apenas una sombra moverse en la penumbra del pasillo. No podía distinguir si era humano, espíritu o simplemente un reflejo de su imaginación. La tensión era tan densa que podía casi tocarla con las manos, como un velo que separaba su realidad de lo desconocido. Lucía respiró hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que la envolvía. Sabía que la grieta no se mantendría así para siempre, que pronto la luz azul, los susurros y las figuras que contenía, la arrastrarían hacia un instante que no podía controlar. Su instinto le decía que debía decidir rápido, que cada segundo contaba, y que el tiempo mismo, contenido en esa grieta, no esperaría a nadie. Con una mezcla de miedo y determinación, dio un paso hacia adelante. Sus dedos rozaron el borde de la grieta, y justo en ese instante el sonido metálico se detuvo. Todo quedó en silencio. Solo la luz azul vibraba suavemente, casi respirando, llenando el aire de una energía palpable. Lucía sentía que estaba al borde de descubrir algo que podría cambiarlo todo, un secreto antiguo que llevaba siglos esperando ser revelado. Y entonces, una voz apenas audible, cargada de siglos de misterio, susurró una sola palabra que resonó en su mente. Ahora. La palabra flotaba en el aire como un mantra, y Lucía comprendió, en lo más profundo de su ser, que el momento de su decisión había llegado. Con el corazón latiendo como un tambor, dio un paso más cerca de la grieta, lista para abrazar lo desconocido. Gracias por ver el video, por seguirme y suscribirte, darle like y compartir. Con esa acción recibo tu apoyo y así podremos seguir creciendo juntos. Mi microreflexiones.